Hola hermanas, bienvenidas a otro encuentro femenino. Espero que podamos estar atentas y escuchar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Yo quería arrancar con unas canciones, pero antes les quería compartir unos versículos que el Señor me puso esta semana. Estuve leyendo algunos salmos para poder alabarlo esta semana. Y encontré uno que me alentó mucho a adorar al Señor y se los quería compartir. Se los leo. Es el Salmo 9 y el versículo 1 y 2 dicen: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y con esos dos versículos yo las quiero invitar a que vamos a acordarnos los momentos en el que el Señor estuvo presente y fue nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y recordando todo eso, las invito a que podamos darle las gracias, podamos darle la gloria y la alabanza que Él se merece, porque Dios es grande. Así que las invito a que juntas en nuestras casitas, pero juntas en un mismo espíritu, lo podamos alabar. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mis fuerzas, solo tú eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú eres escudo, Señor. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mis fuerzas, solo tú eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú eres escudo, Señor. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mis fuerzas, solo tú eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú eres escudo, Señor. Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va en crecimiento y avanza. No te detengas, ven, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor.
al trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, van crecimiento y avanza, no te detengas, ven. Vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Corro a ti, tú eres mi refugio, tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro, a tu lado yo caminaré, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Paso a paso tú me fortaleces, con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda, eres luz que en mi vida alumbra. Confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús.
El primer tramo que se mide del río es su comienzo, y si lo comparamos con nuestra vida espiritual, podemos pensar en el principio de un acercamiento a Dios. Sentimos la frescura del Espíritu Santo, experimentamos la limpieza de nuestros pecados y el refugio que proporciona posar nuestros pies en la vida de Dios. Cuando pisamos sobre el río, es como encontrarnos posicionados en la voluntad de Dios, dispuestos a continuar en sus caminos, dando inicio a esta nueva vida por fe en su espíritu. Y habiendo sido ajenos mucho tiempo a su obra, ahora somos alcanzados por ella. Muy buenas tardes a todos, queridas hermanas. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo en torno a la palabra de Dios. Es un gusto poder, no sé si decir ver, pero reencontrarme con algunas de ustedes y conocer o que me conozcan algunas otras. Es un placer realmente y guardo en mi corazón hermosos recuerdos de esta congregación. Siempre es un gusto volver y en este caso de una manera un tanto más lejana tal vez, pero acá estamos, porque el Señor es quien nos convoca y Él seguramente tiene algo para tu vida en esta tarde. Como mujeres, nosotros podemos hacernos muchas preguntas y una de ellas que también nos hace nuestra sociedad es qué lugar estamos ocupando como mujeres del siglo XXI. A lo largo de los tiempos nosotros vemos que la sociedad ha asignado a la mujer diferentes roles. Y aún día, según la cultura, estos roles son los que rigen la cotidianeidad. Ahora, a partir de 1900 empezó a desarrollarse un nuevo movimiento de mujeres que en principio empezaron a luchar por el derecho al voto, al sufragio. Y quienes han visto esa famosa película que fue Mary Poppins, recordarán que una de las escenas iniciales, justamente, aún con una canción, ilustra esto, ¿no? Cuando la mamá regresa de un meeting y ella está luchando junto con otras por lograr este preciado derecho que solamente hasta ese momento poseían los varones. Bien, desde ahí se empezó a extender justamente lo que es el feminismo y no solo ya buscando el derecho a voto, sino buscando la ubicación de la mujer con un rol diferente y más protagónico dentro de la sociedad. Si vamos a buscar lo que es exactamente el feminismo, podemos decir que es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de una de esas capacidades y unos derechos tradicionalmente reservados para los hombres. Sin embargo, nuestro Dios siempre tuvo en cuenta a las mujeres y les asignó papeles importantes en la historia, como la que vamos a considerar hoy, y que ustedes, tengo entendido, ya estuvieron leyendo durante la semana. Vamos a ubicarnos un poquitito en el tiempo. El pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida. Cada tribu ocupaba el lugar que le había sido asignado por Josué. Ya no eran nómades. Atrás había quedado la peregrinación por el desierto, y habían edificado casas ya y se estaban dedicando a la agricultura. Ahora, este pueblo, en vez de estar agradecido a Dios, sirviéndole de corazón, caía en un ciclo repetitivo. Se alejaban de Dios, pecaban, siguiendo a los ídolos de los pueblos vecinos. Entonces,
empezaban a sufrir una opresión a manos de estos pueblos, y ahí venía el clamor a Dios. En respuesta a este clamor, Dios les levantaba un libertador. Ahí venían una serie de batallas que implicaba siempre el ser liberados de esta opresión, y tenían paz, hasta que volvía a reiniciarse el ciclo. Otra vez se apartaban de Dios, otra vez sufrían opresión, y así continuamente. El libro de los jueces justamente nos relata este momento del pueblo de Israel, que duró muchos años, donde ellos vivían constantemente en esta repetición de opresión. Estos libertadores que Dios les mandaba a ellos recibían el nombre de jueces y se ocupaban de distintas tareas. Pero cuando llegaba el momento en que Dios los llamaba, ellos se levantaban como libertadores para ese tiempo. Curiosamente, encontramos a una mujer de avanzada, como ustedes habrán visto al leer, unos 3200 años antes de Cristo, es decir, mucho, mucho tiempo antes de que comenzara la llamada liberación femenina. Esta mujer fue Débora. Su nombre significa abeja, también trabajadora. Y como vamos a ver, trabajó mucho. Ella no se liberó, solamente cumplió su llamado. Según nos relata la Biblia, Débora estaba casada. Nos dice que era la mujer de Lapidot. No añade muchos más detalles. Además de estar casada, tenía una misión espiritual porque era profetisa, es decir, traía al pueblo la voz de Dios, les transmitía el mensaje de Dios. Recordemos que en este tiempo no estaba a merced de todo el pueblo el poder tener una comunicación con el Señor, sino que unos pocos elegidos eran los que Dios llamaba a cumplir con esta función. Y además de todo esto, Dios la llamó a ser juez sobre Israel, la llamó a administrar justicia. Una cosa insólita tal vez para ese tiempo, y realmente no encontramos el por qué Dios se procuró una mujer en este tiempo para hacerlo, pero Él así quiso y ella fue fiel en responder a su llamado. Hoy día hay mujeres que, como Débora, también son amas de casa, pero anhelan tener una profesión, salir a trabajar, salir al mundo, desprenderse de todo lo que son las tareas domésticas, estar dedicados solo a eso, y muchas lo toman realmente como un fastidio. Hay otras que tienen que salir a trabajar, pero realmente desearían quedarse en sus casas. Y hay otras que están contentas con su situación, atienden su casa, salen a trabajar, tienen la disponibilidad de poder dedicarse a ambas tareas. Hace poquito estaba hablando con una mamá jovencita, la había llamado por una razón muy puntual, necesitaba contactar gente profesional, y entonces le pregunto, ¿vos sos maestra profesional? Me dice, sí, soy jardinera, pero en este momento no estoy trabajando, estoy en casa, me dedico a los chicos, tiene 3 chicos pequeñitos, y me dedico a la escuela dominical. Está muy conforme con su rol, está muy contenta con el tiempo en que Dios le ha dado para dedicarse a su casa y a su tarea. Son diferentes vivencias, diferentes ejemplos que tenemos de las mujeres en el día de hoy.
Ahora yo pienso, Débora, no sé en qué momento haría las tareas de la casa, tal vez muy temprano al amanecer, tal vez al anochecer cuando volviera, porque la Biblia nos relata que ella todos los días gobernaba a Israel y se sentaba bajo una palmera. ¿Hasta qué punto estaría ella tanto tiempo ahí? Que esa era conocida como la palmera de Débora, y el pueblo iba a ella en busca de justicia. Así que vaya que tenía días agitados. Y además, la tarea que ella estaba ejerciendo requería de sabiduría también. Y esta era su vida cotidiana: atender la casa, atender al pueblo, atender la casa, atender al pueblo. Estaba casada, la Biblia nos da el nombre de su esposo, ¿verdad? Ahora, si vamos a la Biblia, no es la única mujer que fue llamada a ocupar varios roles. Tenemos en Proverbios capítulo 31 lo que se llama el elogio de la mujer virtuosa. Y fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 24, 31-24, teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. O sea, no solo se ocupaba de que su familia tuviera abrigo, prendas para vestir, sino que además de todo esto, lo que ella hacía era comerciar con el producto de su trabajo. ¿Cómo andamos por casa? Tal vez hoy es un tiempo difícil donde realmente es necesario que la mujer salga a trabajar para ayudar en la economía familiar. Ahora bien, tenemos que tener presente como hijas del Señor que una cosa es salir a trabajar por necesidad y otra cosa es salir porque me aburro en casa, no sé qué hacer, tengo que ocupar mi tiempo en algo. Débora dejó su hogar y salió a atender los asuntos a los que Dios la estaba llamando a atender. Qué importante que es tener esto en claro, ¿verdad? Qué importante que es que cuando asumimos una tarea, la que sea, tengamos la convicción de que Dios está en el asunto y Él nos está respaldando en aquello que estamos haciendo. Ahora bien, nuestro tiempo es un tiempo complicado, pero no pensemos que el tiempo de Débora era mejor. Sabemos que ellos estaban generalmente en opresión. Ellos habían llegado a la tierra de Canaán, la habían ocupado. Josué les había distribuido las porciones correspondientes a cada tribu, pero alrededor estaban las naciones paganas. El Señor les había dado palabra para que ellos fueran echando a esos pueblos y tomaran toda la tierra. Por alguna razón, no lo hicieron. Al contrario, muchas veces se adaptaron al estilo de vida de estos pueblos, lo cual les valió justamente estas temporadas alejados del Señor y de su protección. Había un rey en aquel momento que tenía un general muy bravo. Se llamaba Císara, justamente. Y la religión de estos pueblos era una religión muy cruel. O sea, el sacrificio de niños a los ídolos, la prostitución en los templos era lo más común para ellos. Ahora, ¿qué sería realmente estar bajo tal dominio, bajo tal situación de tales reyes? El capítulo 5
nos relata la misma historia, pero lo relata en poesía. En el capítulo 4 tenemos un relato en prosa. El capítulo 5, que es el canto de Débora luego de su victoria, está escrito en poesía y allí aluden a lo difícil que era viajar en ese momento por la nación y cómo aún las aldeas quedaban deshabitadas, porque la gente vivía aterrorizada en ese momento. Entonces ellos tenían que esconderse en los bosques, en las colinas, no podían cultivar los campos, no podían andar por los caminos, por temor a ser atacados, por temor a que secuestraran a sus hijos o a que violaran a sus mujeres. 20 años estuvieron ellos bajo esta cruel opresión, hasta que el Señor vio que este pueblo, terco de corazón, había cambiado. Entonces, Dios le mostró a Débora una cosa. Había un hombre, era un militar, un capitán del pueblo, que había recibido palabra de Dios, pero no había hecho nada al respecto. Así que, qué privilegio nosotros tenemos hoy de que Dios nos habla directamente, ¿verdad? Dios le había hablado a este capitán también. El capitán se llamaba, sí, ustedes lo están diciendo porque leyeron el pasaje anteriormente. El capitán se llamaba Barak. Entonces, tenemos las palabras que Débora le dice cuando lo envía a llamar. Dice el versículo 6. Un día, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo traeré hacia ti, hacia el arroyo Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¡Guau! Dios le había hablado a Barak y le había dado una comisión. Y no solo le había dado una comisión, le había dado la promesa de que iba a estar con él y de que iba a tener la victoria. Tenía todas las de ganar. De hecho, la batalla ya estaba ganada, solo se requería una cosa. Que este capitán, Barak, hiciera lo que Dios le había dicho. Nada más y nada menos, y haciendo lo que Dios le había dicho, la victoria estaría asegurada y el pueblo estaría libre de opresión. Pero él, según nos cuenta la Biblia, no hizo nada. Por eso Débora lo tiene que llamar. Por eso Débora le recuerda lo que Dios le había dicho, porque ustedes recuerden que Débora era una profetisa, recibía la voz de Dios, la palabra de Dios para dar. Así que entonces lo vuelve a llamar a este señor y le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? No te ha mandado. No era una sugerencia, no era una insinuación, no era un, bueno, si te parece en algún momento, no, fue una orden directa del Señor. Dios te mandó que juntes soldados, 10,000 hombres, y le dijo 2 tribus, que eran las tribus cercanas, ¿sí? Y le da el lugar. Yo lo voy a traer a Sísara hasta el arroyo y ahí te lo voy a entregar. ¡Pah!
O sea, con esto ya no necesitaba más. Sin embargo, por alguna razón, este señor, este capitán, no hizo nada. Y díganme si no hay diferencia entre Débora y entre Barak. Uno recibió palabra y no hizo nada. Otro la recibió y enseguida actuó al momento. Y nosotros, me pregunto, te pregunto, ¿estás habituada a escuchar la voz del Señor hablándote directamente? No en líneas generales, no lo que dice la Biblia en general, sino cuando Dios a través de la Biblia toma un versículo y te lo da directamente a vos. Puede ser una promesa, puede ser, como en este caso, un mandamiento. ¿Y nunca escuchaste la voz de Dios hablando dentro tuyo, hablando a tu corazón? Cuando vos te das cuenta de que hay algo que no es tuyo, pero viene como sugerencia o como mandato, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, no vayas ahí. Es lo más normal que un padre hable a su hijo. Es lo más normal que un hijo hable a su padre. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, sí, le hablamos a Dios por medio de la oración. Pero ¿nos damos cuenta de que Dios también nos quiere hablar en medio de la oración? Por eso cuando oramos es bueno no orar de corrido, como si fuera una ametralladora que estamos disparándole cosas al Señor y generalmente disparamos peticiones, sino orar pausadamente. Orar con el oído dispuesto. Orar escuchando a ver qué dice Dios. ¿Me está diciendo algo? En los silencios profundos es cuando Dios te puede hablar. Esa canción tan preciosa que cantábamos hace unos cuantos años atrás, que nos hablaba de sentarnos junto a los pies del Señor. Dice que mi espíritu se hace uno con Él. Llegar a ese grado de intimidad con el Señor para poder escuchar sus palabras, para poder escuchar su corazón. No hay manera de que no recibas algo de Dios en esos tiempos de intimidad. Pero para eso tenés que tomarte el tiempo. Generalmente corremos de aquí para allá. Generalmente tenemos tantas ocupaciones que nuestras oraciones simplemente se limitan a un saludo de cortesía, a una lista de peticiones, de cosas que nosotros necesitamos o que otros necesitan, y nos vamos a hacer la nuestra. Pero la fortaleza, la sabiduría y todo el equipamiento que necesitamos para vivir nuestra vida, lo hallamos en esos momentos a sus pies, a sus pies. Bien, seguramente esto era para Débora también algo muy cotidiano. Seguramente Débora necesitaba toda la sabiduría de lo alto para poder mediar entre los conflictos familiares que le traían, o los conflictos comerciales, o los conflictos que había entre vecinos. Palabra de sabiduría. Y lo encontramos a los pies del Señor. Pero cuando vino esta palabra de Dios directa para Barak, al escucharla Débora, se mostró dispuesto a ir a juntar los hombres y a pelear. Pero él dijo algo, fíjense en el versículo 8.
Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. ¿Cómo? ¿No te había mandado Dios? ¿Te había dado todas las certezas de que Él iba a estar obrando, operando? Y ahora le decís a una mujer. Se ve que este hombre no tenía problemas de orgullo o de machismo, ¿no? Sino que reconocía a Débora realmente como una agente de Dios. Ahora, ¿cómo? Si no vas conmigo no voy a ir. Si Dios ya te dio palabra, Barak, ¿qué te pasa? Pero bueno, Débora no dijo más nada, Débora no le reprochó su incredulidad, Débora no lo acusó de cobarde, simplemente nos cuenta la Biblia que dijo: iré contigo. Ah, pero no solo dijo eso. Fíjense, en el verso 9, ella dice: no será tuya la gloria de la jornada, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Se perdió la gloria del triunfo, Barak, por haber tenido temor, por no confiar plenamente en que Dios obraría. Él necesitaba algo más tangible que la palabra de Dios, y lo más tangible que tenía era Débora, la profetisa del Señor. Y Débora dejó sus actividades. En ese momento dejó los quehaceres de la casa a un lado, en ese momento dejó la tarea de juzgar al pueblo de lado. ¿Dios no le había dicho que tenía que hacer eso? Sí, se lo había dicho, pero aquí había algo todavía más importante, que era la libertad del pueblo de la opresión del enemigo. Así que, en virtud de ese objetivo más alto, es que Débora deja todo y lo acompaña a Barak. Fue al frente de batalla, pero no agarró una lanza, no agarró un escudo, no se dispuso a pelear, porque ese no era su rol. Su rol en este caso era ser simplemente un apoyo, era ser simplemente voz de Dios. No tenía que intervenir. Ahora, pensemos un poquitito en nosotros, ¿no? La mujer que está acostumbrada a hacer, a dirigir, a tener voz, y de pronto se tiene que quedar en un segundo plano, por alguna razón. Ya no te toca a vos hablar, ya no te toca a vos hacer esta tarea, ya hay otra persona que se va a encargar de esto que venías haciendo. ¡Upa! Uno, ¿cómo se siente cuando llegan esos momentos, verdad? No es fácil, pero hay una clave, y es la que tenía Débora justamente. La clave está en saber que para ese momento, en ese lugar, eso es lo que Dios te pide que hagas. Repito, para ese momento, en ese lugar, es lo que Dios te pide que hagas. Vamos a pensar un poquitito, bajándolo más a nuestra realidad. Por ejemplo, vamos a pensar, tal vez haya muchas mujeres que han conocido al Señor, han entrado en la nueva vida que Él ofrece, pero sus compañeros no lo han hecho, o sus hijos no lo han hecho. Entonces, la mujer está muy preocupada, sabe lo que se están perdiendo y quiere que entren de una vez por todas a disfrutar de todos los privilegios de ser un hijo de Dios. Entonces habla, y a cada rato está citando textos bíblicos y exhortando y comparando y diciendo, no, porque el Señor te espera, tenés que volver. Uy, llega un momento que en la casa todos la ven y salen disparando porque no quieren escuchar más. ¿Tendrá la Biblia algún consejo para estas mujeres?
Bueno, en este caso no fue Débora quien dio este consejo, sino que lo dio el apóstol Pedro, desde luego ungido por el Espíritu Santo. Entonces, él dice en el capítulo 3 de su primera carta, dice, mujeres, no les va a gustar esto a más de una seguramente, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Chan. Hay algo que gana a las personas más que las palabras, y es la conducta que observan en un hijo de Dios. El cambio, si tal vez te has convertido luego de estar unos cuantos años casada con ese hombre, o ya tus hijos son grandes y de golpe conoces al Señor y te has convertido, y ellos notan que hay cambios en tu vida. Tu vida ya no es lo que era, ya no sos de fácil respuesta, ya no estás buscando pleitos, ya no estás queriendo que los demás hagan tu voluntad. El Espíritu Santo va obrando dentro de uno y va logrando estos cambios conforme a la palabra de Dios. Ganados sin palabra por la conducta respetuosa. Todo ser humano merece respeto, pero a veces en la intimidad, en la familiaridad, nos olvidamos de que los que primero merecen respeto son nuestros familiares. Hablar con respeto al cónyuge, hablar con respeto a los hijos, ¿sí? Porque eso es lo que agrada al Señor. Al obrar conforme a la palabra de Dios, entonces, es que le damos libertad al Espíritu Santo para que obre en el corazón de los que aún no creen. Me contaba hace un tiempo una hermana que conoció a su marido muy de jovencita y se casaron. Este aquí que ella era cristiana, pero él no. Un hombre excelente, buen marido, buen padre, trabajador, pero no era creyente. Ella llegó a asumir hasta funciones pastorales en su propia iglesia y él simplemente observaba. Ya tenían 2 hijas grandecitas y un día le dice, quiero recibir a Cristo. Quiero ser un hijo de Dios. Bien, por supuesto, ella se alegró muchísimo. Y después le preguntó, ¿y a qué se debe que ahora hayas dicho esto? ¿Hayas decidido esto? Entonces él le dice, te observé a lo largo de los años, te vi actuar. Vi que no me decías nada, pero vi tu amor a Dios. Vi lo buena esposa que sos, lo buena madre que sos. Dios es real. Yo quiero ser parte de la iglesia de Dios. Así que el hogar fue finalmente totalmente salvo para el Señor, pero la conducta de una mujer que actuó con sabiduría fue la que ganó a ese esposo para el Señor. Por eso es importante realmente que prestemos atención a cómo nos estamos conduciendo en nuestro propio hogar. ¿Qué clase de mujer estamos siendo? ¿Seguimos siendo las mismas de siempre? ¿O el Espíritu Santo está obrando en nosotros si hay cambios? Si queremos cambios, las primeras que tenemos que cambiar somos nosotras. No podemos esperar que los otros cambien.
No podemos esperar que Dios haga una obra si primero no le permitimos que la obra sea hecha en nuestros corazones, en nuestras vidas y que se manifieste a los otros. Recuerdo una anécdota que contaba Jorge Luis Borges. Él era de un carácter muy rezongón, muy combativo, y un día la madre lo confronta y le remarca esto, ¿no? La madre, por el contrario, era una mujer sencilla que vivía feliz de la vida. Entonces le dijo, decime una cosa, ¿vos qué querés? ¿Vos querés ser feliz o querés tener la razón? Y él le dijo, no, yo quiero tener la razón. Pasaron los años, su mamá ya no estaba y él ya estaba anciano, cuando recordando estas palabras decía, y así fue finalmente. Mi madre vivió feliz todos los años que estuvo en la tierra y yo siempre tuve la razón. En fin, a veces nuestros hogares son campos de batalla y nosotros decidimos si es un campo de batalla o si es un jardín realmente un remanso de paz. La Biblia nos sigue diciendo que Débora le indicó a Barak el momento exacto en que debía comenzar la batalla. Ustedes habrán leído, ¿verdad? Cuando ella le dice, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Una orden, levántate. Y le recuerda la promesa. Ya estaba hecho. Dios ya había entregado a Císara en sus manos. Solo debía actuar, solo debía hacer su parte. Qué importante que saber discernir el momento de Dios. Hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar, hay un tiempo para actuar y hay un tiempo para abstenerse de actuar. ¿Cómo lo podemos saber? Comunión. Comunión con el Padre. Hay algo de lo que muchas veces no se habla y es que en nuestro espíritu, donde reside el Espíritu Santo, tenemos funciones, así como el cuerpo tiene sus funciones, el alma tiene sus funciones, el espíritu también tiene sus funciones y las principales son la intuición, la comunión y la conciencia. La conciencia no es algo cerebral, es algo espiritual. Es un muy buen tema para desarrollarlo, pero no es nuestro tema en el día de hoy. Pero todo eso se pone en funcionamiento cuando uno busca la voluntad del Señor y busca conocer sus tiempos. Así que a la orden de Débora, entonces Císara dio orden a sus 10.000 que descendieran del monte y fueran a pelear contra el enemigo. Ahora bien, el enemigo, te cuento, o ya lo leíste, tenía 900 carros de hierro. Ellos no tenían carros. Ellos peleaban de a pie, simplemente con lanzas y espadas. El enemigo tenía carros armados, tirados por caballos. Su armamento era mucho más superior y su número también era superior, porque no solo había convocado al ejército Císara, sino también a los hombres de todas las poblaciones que le seguían a él. A ojos humanos era una locura. Con los ojos de la fe, la palabra ya había sido dada y había que actuar en base a eso. Si se quedaba en el monte, no pasaba nada. La palabra fue dada. Estaba ahí, pero había que hacer algo más. Había que descender a tomar la palabra. Y tal vez tengas palabra de Dios, promesa de Dios, dada sobre tu vida,
y estás esperando que se cumpla. Discernir los tiempos del Señor, pero si vos sabés en tu corazón que es el momento, no te quedes de brazos cruzados sin hacer nada. Descendé y tomá esa palabra, esa promesa que el Señor te dio. Él te va a mostrar cómo, Él te va a mostrar, pero de tu parte tenés que hacer algo. O sea, como dice Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios, ¿sí? Dios no hace las cosas mágicamente y nosotros nos quedamos mirando con la boca abierta. Generalmente Él nos hace partícipes. Entonces uno tiene que saber entender en qué momento tiene que ir y tomar esa promesa que Dios le ha dado. Decía Spurgeon que cada promesa de Dios es como un cheque que Él nos da. Y el cheque se firma y se presenta en la ventanilla para ser cobrado. Podés tener el cheque firmado, pero si no vas y lo presentás en la ventanilla, no lo vas a tener, el dinero, ¿verdad? Entonces, cada promesa es así, la tenés, pero presentásela a Dios. Señor, me prometiste esto, acá está, te pido que la cumplas. Y si Dios te muestra que tenés que hacer algo, no pierdas tiempo y hacelo. Bien, la batalla fue a favor del pueblo de Israel, ya lo sabemos. Fue de tal grado la intervención del Señor que el ejército quedó totalmente destruido y Sísara, el gran Sísara, ¿qué hizo? Salió corriendo. Salió corriendo a ver dónde encuentro un lugar donde refugiarme. Y ese lugar de refugio, dice la palabra de Dios, que lo encontró en un lugar donde Eber Ceneo había plantado su tienda. Eber Ceneo pertenecía a la familia del suegro de Moisés. Y él se había alejado de su pueblo. Onda, bueno, yo quiero vivir tranquilo. Me voy con mi mujer. Pero él había hecho un acuerdo de paz con el rey Javín, el rey del general Sísara. Y entonces tenía la tienda plantada ahí, sabía que no lo iban a atacar. Así que cuando vio la tienda de este hombre, Sísara entró confiadamente porque dijo, este es amigo. Eber no estaba en ese momento, estaba solo su esposa, Jael. No sabemos por qué. Evidentemente Jael no estaba muy de acuerdo con la paz con el rey Javín, con este rey pagano, con este pueblo cruel. Entonces, bueno, entró Sísara, obviamente, habrá entrado muy prepotente él, muy acá estoy yo, el general, el hombre, atendeme. Y Jael, muy sumisa, lo hizo pasar, lo atendió, lo acostó, le dio una manta, le dio un poco de leche para beber y esperó que se durmiera. Y ahí, cuando él se durmió, ¿qué hizo? Si lo leíste, ¡ay! ¡Qué impresión!, ¿verdad? ¿Vieron? Hasta el día de hoy que las carpas les ponemos unos ganchos como para que se afirmen en el suelo y el viento no las huele. Bueno, en aquel momento usaban unas estacas de madera para el mismo fin. Así que esta señora fue y agarró una de esas estacas y agarró un martillo y cuando César estaba en el mejor de los sueños, hay que tener estómago. Plantó la estaca y con el martillo se la hundió, acá, en las sienes, dice. Y así murió Sísara. Y cuando llegó Barak, buscándolo, ¿qué pasó? Lo recibió con la noticia. Bueno, vení que te muestro al que buscas.
y Sísara estaba muerto. Ahora, ¿la palabra de Dios se había cumplido? En manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y lo entregó en manos de Jael. Qué bueno hubiera sido que la profetisa del pueblo de Dios, Débora, se llevara el crédito por la victoria. O sea, ella había dado la palabra, ella había acompañado al capitán, y una mujer, prácticamente una desconocida, fue la que se quedó con la gloria de haber derrotado al capitán del ejército enemigo. ¿Cómo te hubieras sentido en lugar de Débora? Trabajaste, hiciste las cosas, las preparaste, estaba todo listo y cuando llega el momento, viene otro y se queda con todas las felicitaciones por la tarea que vos hiciste. ¡Oh, qué duro que es! Es un golpe al ego, un golpe al orgullo. Es injusto, decimos muchas veces. Pero Débora fue una mujer que no hizo nada más ni nada menos que lo que Dios le había pedido que hiciera. Tanto en circunstancias ordinarias lo hizo como en esta circunstancia extraordinaria de la batalla. Y eso es una garantía de paz mental. Hacer lo que Dios te pide que hagas, nada más y nada menos. Dios le había pedido que dé la palabra y tenía que acompañarlo a Barak. Hasta ahí. Todo lo demás no era asunto suyo. A veces realmente nuestro viejo hombre se quiere levantar, ¿no? Y quiere la gloria, y quiere la felicitación y el reconocimiento. Y qué lindo que es cuando llega. Pero si no llega, quédate con la satisfacción de que hiciste lo que vos tenías que hacer. Eso delante de Dios no pasa desapercibido. Tal vez te quedes pensando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Débora? Yo hago lo que debo hacer. Ahora, como la vida cristiana es un desafío constante a avanzar, yo quiero preguntarte, ¿cuánto estás dependiendo del Señor para hacer tus tareas cotidianas, ordinarias? ¿O pensás que eso que haces, ya casi de memoria automáticamente, no necesita la guía del Señor, las fuerzas del Señor, la sabiduría de lo alto? ¿Estás preparada para ofrecer, cuando te lo pidan, una palabra de Dios? ¿O decís, no, anda el pastor, él te va a saber aconsejar? No, anda a ver a la hermana tal. Pero fueron a verte a vos, te lo pidieron a vos. Como hija de Dios, que tiene el Espíritu Santo del Señor, tenés en vos la posibilidad de dar una sabia respuesta, porque las sabias respuestas no están en vos, están en la palabra de Dios. ¿Lees la palabra cada día? ¿Dejás que la palabra penetre, inunde tu conciencia, tu pensamiento, te llene, te cambie? Si lo hace en vos, también va a obrar a través de tu boca para que pueda tocar la vida de otros. ¿Y qué pasa si en medio de tus tareas habituales de pronto te surge un imprevisto? Un asunto urgente que atender que hace que todo lo común, lo ordinario quede de lado. ¿Cómo reaccionás? No sé si sos como yo, pero generalmente, justo ahora que estaba haciendo esto. Y a veces nos falta eso, reconocer que Dios permite esos momentos extraordinarios.
Está todo perfectamente calculado por Él. Así que simplemente tenemos que asegurarnos de estar, como decimos, en el centro de su voluntad. Es fácil decirlo, no es tan fácil lograrlo, pero tenemos que tener alerta ese sentido espiritual, la antenita paradita, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, ni más ni menos. Si es ocuparte del hogar, sé feliz ocupándote de tu hogar. Si te llama a salir afuera para trabajar, que seas feliz y que tengas toda la fortaleza de Él para hacer las dos cosas, ocuparte de tu hogar y trabajar afuera. Si sos feliz haciendo ambas cosas, gloria a Dios, que el Señor te pueda usar y llenar de sabiduría para bendecir a todos los que se crucen en tu camino. El siglo XXI necesita Déboras, tanto como el año 3200 antes de Cristo. ¿Estás dispuesta a ser una? ¿Estás dispuesta a tomar la tarea que Dios te dé? Ni más ni menos que esa. No te cargues de actividades. Simplemente asegúrate de hacer lo que Dios quiere que hagas en tu hogar y fuera de tu hogar. Porque de esa manera vas a ser de bendición adentro y afuera. Déboras del siglo XXI. Te pido ahora que tomes un tiempito. Vos sabés tu realidad. Dios también conoce tu realidad. Vos sabés si has tomado demasiada carga sobre tus hombros, tal vez carga que no te corresponda llevar y por eso estás muy extenuada. O vos sabés si Dios te está pidiendo algo y todavía, como hizo Barak, todavía no le has dado el sí. En este momento yo te pido que tomes la decisión de ser una Débora delante del Señor y para gloria de Dios. Señor y Padre, es profundo tu obra en nuestras vidas. Sabemos que tiene que seguir adelante. Y Señor, en este tiempo difícil, lo único que queremos es estar llenas de sabiduría, llenas de entendimiento para hacer lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos que eso. Para saber estar al frente cuando así lo quieras y para saber tomar el segundo lugar cuando nos lo pidas. Para saber acompañar, aconsejar, respaldar al cónyuge, a los hijos, a los amigos, a quien vos nos traigas. Señor, necesitamos toda tu sabiduría, porque queremos levantarnos como Débora se levantó como madre en Israel. En este tiempo queremos levantarlos como madres que cobijen también a tantos que están necesitando dirección y consejo. Te damos gracias porque no es de nosotros, sino que por tu Espíritu Santo va a ser hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos, que el Señor les bendiga, que su Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y nos prepare para este tiempo, para todo lo que Dios quiera que encaremos.